Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Feliz domingo, 2 de noviembre. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy y no sin antes pedirle a Dios de su gracia y de su bendición. Amén. Maravilloso Dios, te damos gracias por tu buen amor y tu bondad. Te damos gracias por tu grande misericordia, Señor, por tu fidelidad con nosotros, por tu cuidado, Señor. Porque mira, Señor, tú no descansarás hasta que verdaderamente sea hecha la obra en nosotros y podamos estar seguros, podamos estar firmes, podamos estar, Señor, encaminados, Señor, con un corazón sincero hacia ti, mi Dios, para reunirnos eternamente y para siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pido, abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento y podamos hoy entender tu buena voluntad para nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Es cierto, hermano, ya que hemos tomado la mano en el arado y Dios nos ha permitido entrar en su reino, siendo perdonados por la sangre de Cristo, Él no va a descansar hasta que tú y yo lleguemos a la altura del varón perfecto. Lleguemos a esas moradas en gloria eternas, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más nada, más que su presencia, gozo y paz. Amén. Y bien, sigamos con nuestro tema, bendito dolor, embustero sufrimiento. Quiero decirles que el próximo mensaje empezamos con el embustero sufrimiento y no es místico, es tan real. Bueno, ustedes lo van a poder ver, lo van a poder sentir, se van a poder identificar, porque a muchos nos pasa eso, y van a poder ver que es un embustero ese sufrimiento. Pero hoy vamos a seguir viendo el dolor es mi fuerza, el dolor mi fuerza, segunda parte. Y yo quiero decirles antes que cada letra, cada tilde de la palabra de Dios tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y si pedimos a Dios su guía, tendremos una enseñanza de vida perfecta. De la misma manera, el dolor tiene muchos propósitos, tiene muchas caras, pero siempre produce en nuestro interior ese dolor de primera instancia, siempre produce frustración, lucha inmediata, o sea, inmediatamente queremos que se acabe. Y cuando vemos que no se acaba, cuando vemos que ahí persiste, empieza miedo. Y a algunos empieza un pánico fuerte. Y creemos que nunca va a pasar. Creemos que nunca se va a acabar. Pero en medio del dolor buscamos automáticamente algo de qué agarrarnos. ¿Dónde anclar mi vida? ¿Cómo superarlo? Una respuesta, una salida. Y la mujer del flujo de sangre nos hizo ver que la única salida que ella encontró fue Jesucristo. Jairo nos hizo ver que en medio de esta circunstancia tan difícil, su hija podía morir y de hecho murió. Y nadie podía ayudarla más que Cristo Jesús. Pero somos olvidadizos. Veamos a los discípulos hoy. Somos olvidadizos. Y somos olvidadizos porque todo lo damos por asentado o todo damos por hecho y de repente se nos va el dolor y decimos, qué bueno, gracias a Dios, y ya. Y se nos olvida agradecerle a Dios, se nos olvida reconocerle a Dios, se nos olvida darle la gloria a Dios, porque porque no fue el antibiótico, no fue en un momento dado la exitosa operación, no fue
queridos hermanos, las circunstancias no fue mi pronta reacción, sino la mano de Dios. Que está ahí obrando, que está ahí queriendo que tú y yo no suframos, pero que sí aprendamos, que sí podamos aprender y podamos madurar y podamos crecer y podamos ir en pos del día con día. Vamos a Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y hoy vamos a ver especialmente a Pedro. Sí a los discípulos, pero en especial a Pedro. Porque Pedro nos va a dar una lección muy importante hoy. Amén. Dice así. Los discípulos también. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Es un fantasma». Y gritaban diciendo: «Es un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asido de él, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Uno antes. Y cuando ellos subieron a la barca, Pedro y Jesús, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Cristo». Ya no solamente lo decía Pedro, también lo decían ellos: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Pero quiero resaltar estos detalles. El Señor Jesús sabía que iba a pasar en el mar. El Señor Jesús sabía que cuando ellos entraran a la barca, unos minutos después iba a venir la tormenta. Y Él esperó que la tormenta viniera, esperó que la tormenta se hiciera, esperó que la tormenta creciera, esperó que la tormenta azotara la barca, pero Él estaba sosteniendo la barca. Él no permitía que se hundiera. Importante. El Señor no permitía que se hundiera la barca. Él sabía lo que estaba pasando y dejó que pasara la primera vigilia. O tal vez ellos empezaron en la segunda vigilia. Dejó que pasara la tercera vigilia. Y entonces se apareció en la cuarta vigilia. Queridos hermanos, y Él los envió porque sabía que era necesario pasar por eso. Era necesario. ¿Cuántos de nuestros hijos te han pedido una o muchas veces: «Mamá, hoy no quiero ir a la escuela. Mamá, déjame faltar a la escuela»? Y tú dices: «No, tienes que ir. No, tienes que ser constante», ¿verdad?
¿O cuántos han empezado un curso de karate, un curso de natación, un curso de algo, de idiomas, por ejemplo, y dicen, ay, ya no lo quiero? No, tienes que seguirlo, porque era necesario. De la misma manera, los discípulos tenían que pasar por ahí, tenían que vivir. Importante. La única manera de agarrar experiencia, la única manera de agarrar fortaleza es a través de las caídas, ¿sí? A través de las vivencias, a través de poder experimentar ese peligro tremendo, ese peligro inminente, ¿no? Y vean ustedes, y entonces ellos tenían que pasar por la angustia, por la incertidumbre, por el miedo, pero el miedo extremo, extremo. Porque imagínense ustedes la tormenta en medio de un infinito de agua oscuro, y viendo que la barca, ellos no sabían que Dios la estaba sosteniendo, pero Dios la estaba sosteniendo. Y viendo que la barca era frágil y que podía deshacerse en cualquier momento, claro que tenían angustia, incertidumbre y miedo. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de ese dolor que no se quita. Por supuesto que tenemos angustia, incertidumbre, miedo y muchas de las veces decimos, hasta aquí llegué, ¿verdad? Y empezamos a despedirnos. Pero en medio de Jairo, la mujer sirofenicia, en medio de la angustia, dijeron, solo en Cristo está mi salvación. Solo en Cristo. Y muchas de las veces concluimos en medio de todo esto, solo en Cristo está mi salvación y le buscamos, ¿no? Pero ¿qué es la conclusión? Dios no quiere que solamente concluyamos, no. Dios no quiere que solamente razonemos, no. Dios no quiere que solamente vayamos y digamos, yo me acuerdo que Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y llegamos a esa conclusión. Pero Dios no quiere que lleguemos, sí quiere que pasemos por la conclusión, pero quiere que lleguemos a una convicción. Quiere que lleguemos a una convicción, eso es importante. La conclusión se queda en mi mente, pero a veces está ladrada por las dudas, por los escenarios imaginarios llenos de un mal fin, con frutos inciertos que añaden más dolor, porque somos especialistas en crear escenarios imaginarios, pero todos catastróficos, todos malos o todos muy buenos, pero nada real. Nos vamos a los extremos, o todo muy bueno o todo muy malo. Somos especialistas en crear esos escenarios y lo digo por experiencia. Pero bueno, hermanos, Dios no quiere que lleguemos a la conclusión, porque tenemos el conocimiento, tenemos en un momento dado la palabra, el recurso de la palabra, tenemos las promesas de Dios y concluimos que Dios es bueno, concluimos que Dios es amoroso, concluimos que Dios está o tiene una meta para nuestra vida y tiene un propósito para nuestro dolor. Eso ya es ganancia, pero Dios quiere que lleguemos a una convicción. Vean ustedes, los discípulos llegaron a una convicción. Verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Dios Todopoderoso. Pero Pedro, al oír al Señor Jesús, llegó también a una conclusión.
nada es difícil para ti, Señor. Entonces, si tú eres Dios, permite que yo vaya caminando hacia ti. Esa era su conclusión. ¿Por qué? Porque ellos habían visto sanar a ciegos, sanar a cojos, restaurar la movilidad a mancos, sanar a sordos, sacar demonios. Ellos habían visto todo ese poder, alimentar a 5,000 con tan solo 3 panes y 2 pececitos. Y toda la multitud no se dio cuenta. Ellos comieron muy alegremente, comieron con y disfrutaron del refrigerio, del picnic, ¿verdad? Pero quiero decirles que no se dieron cuenta lo que los discípulos. Porque los discípulos decían al Señor Jesús, ¿cómo los vamos a sentar? ¿Cómo vamos a fingir que van a comer si tan solo tenemos 3 panes y 2 pececitos? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y Jesús les dijo, siéntenos. Y ellos obedecieron. Y entonces Pedro se acordó de todo eso. Queridos hermanos, en medio del dolor, sí tenemos que acordarnos que solo Cristo salva. En medio del dolor tenemos que concluir, no te dejes engañar, que no hay Dios como nuestro Dios. Y Pedro le dijo, Señor, deja que yo vaya a ti. Yo quiero caminar como tú caminas. Yo quiero hacer los milagros que tú haces. Yo quiero, ¿verdad?, ir en pos de ti. Y es cierto, eso es lo que queremos. Pero en medio de Jesús, en medio de nosotros y Jesús, hay un espacio donde hay un espacio incierto, donde a veces está lleno de fangos, a veces está lleno de serpientes, a veces está lleno de vientos fuertes, de dudas, a veces está lleno de muchas cosas que nosotros mismos hemos dado pie. Pero Dios quiere que nosotros nazcan convicciones vivas, importante, convicciones vivas. Y el dolor tiene ese propósito, el dolor nos ayuda a tener una convicción viva, viva. Miren, quiero decirles que Pedro, muy arrojado siempre, muy valiente, quiero decir eso, muy valiente, pero los vientos a veces nos hacen flaquear. Pero los valientes, aún los valientes, a veces en medio del dolor se quiebran. Se quiebran y pueden perder si no tienen una convicción verdadera. ¿Qué es una convicción? Una convicción es la certeza, es la seguridad de que Dios no me va a fallar. Dios es fiel. Él nunca falla. Dios no me va a fallar. Repítanlo conmigo. Dios es fiel. Dios no me va a fallar nunca. Nunca. Yo creeré que me va a fallar. Yo creeré que me está fallando, pero no es cierto. Dios es fiel y verdadero. Amén. Y Pedro y el Señor Jesús le dijo, está bien, ven, sal de la barca. Y Pedro salió de la barca. Dio unos cuantos pasitos. Y el viento fuerte le hizo dudar, le hizo tener miedo, y entonces empezó a hundirse. Qué importante, hermano, en medio del dolor,
en medio del dolor. No dejes que la duda te hunda. No dejes que el miedo te hunda. Busca a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos esas convicciones. Que viene la duda, ataquémosla con las promesas de Dios. Que viene la duda, ataquémosla con el testimonio que Dios nos ha dado. Porque lo que relata la palabra de Dios, de los milagros, de los prodigios, no es un cuento, no es una fábula. Fue una realidad que Dios hizo. Por eso la palabra de Dios son las buenas nuevas, son las noticias. Hoy en día las noticias están maquilladas, hoy en día las noticias están dirigidas de una manera a un sector y con un propósito. Pero la Biblia dice la verdad, tal cual, tal como es, como fue. Y eso hizo Jesús. Y Jesús vive y reina. Y Jesús está en mi corazón. Y Jesús ahí está. Entonces, ataquemos la duda, ataquemos el temor, ataquemos la angustia, ataquemos la frustración con las promesas de Dios, con el testimonio del Señor Jesús. Porque Él vive y reina, porque Él sigue vivo, porque Él está en medio de nosotros. Y permitamos que nazca en nosotros las convicciones vivas. Verdaderamente, tú eres el Cristo. Verdaderamente. Es importante que maduramos en medio de la prueba. Es importante que tu fe crezca. Otro tema importante que veremos después de esto será los hombres de fe. Y mucho se ha hablado de los hombres de fe. Y creo que el sentido de que nosotros vamos a tocar es totalmente diferente al de los demás, creo. Y yo espero con su asistencia, espero con que se alimenten conmigo. Amén. Pero hoy Dios quiere que en medio del dolor crezcan en nosotros convicciones vivas, madurez en medio de la prueba, que crezca nuestra fe, que vivas el dolor en compañía del Señor Jesús. Eso es importante. A veces vivimos el dolor en amargura, a veces vivimos el dolor en maldiciendo, a veces vivimos el dolor echándole la culpa a los demás, o peor aún, echándome la culpa a mí mismo. No, el dolor tiene un propósito perfecto, que cree en ti y en mí convicciones, que podamos entender que nunca estamos solos, que tomados de su mano está la solución, y creando futuros maravillosos en su presencia. Eso es importante. La convicción se queda en mi corazón y llena todo mi cuerpo con las promesas de Dios y me da la certeza, me da la fuerza para esperar en Él, en su voluntad, reconociendo que su voluntad es lo mejor para mi vida. Y en esos momentos el dolor se va. El dolor se va. Y si no se va, la convicción me hará más fuerte en el mismo dolor y me dará la sabiduría para adorar, para glorificar a Dios. Vean ustedes, después de esta experiencia tan fuerte, después de esta experiencia al borde de la muerte, los discípulos pudieron adorar a Dios, pudieron darle la gloria a Dios y dijeron, verdaderamente, Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, hay muchos ejemplos del dolor superado y lo podemos ver en Daniel. Estaba a punto de ser echado en el horno de fuego junto con sus amigos, pero ellos tenían la convicción, ellos tenían la seguridad y le dijeron al rey, y sábete, rey, o sea, no nos postraremos, no haremos tal cosa porque eso ofende a Dios. No es personal, no eres tú, pero eso ofende a Dios. Pero sábete
que Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero ¿y si así no fuera? ¿Y si así no sucediera? Sábete que nosotros seguiremos siendo fieles a Dios. Amén. Fieles al Señor. Y no le importaba. Esteban, siendo apedreado, él estaba recibiendo los azotes de las piedras. Y eran tan fuertes, eran tan duros, que estaban haciendo heridas en su cuerpo. Estaban haciendo heridas en todo su cuerpo. Pero él estaba consciente y tenía una visión. Y en ese momento tuvo una visión. Y vio al Hijo de Dios extender sus brazos, diciéndole: sube, Esteban, sube. Aquí estarás conmigo. Amén. Queridos hermanos, quiera Dios que en medio de tu dolor, quiera Dios que en medio del dolor podamos buscar, tal vez sí, la salvación, la sanidad, pero convicciones firmes. Y que podamos decirle al dolor: y sábete que si no te vas, es porque Dios no lo ha querido así. Tú no tienes poder, no tienes fuerzas, no tienes voluntad. Es Dios. Y sábete que si ahí sigues, es porque Dios te da la oportunidad que ahí sigas, por algún motivo. Pero yo seguiré adorando a Dios y seguiré esperando en Dios y seguiré dándole la gloria a Dios. Amén. Porque verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Hermanos, con esta palabra vivamos el domingo, el día de hoy, vivamos adorándole al Señor y vivamos diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Oremos a Dios. Señor, danos de tu gracia para poder verdaderamente en medio del dolor crear convicciones, para podernos hacernos fuertes con convicciones verdaderas, convicciones que te dan a ti la gloria y la honra. Y te pedimos, Señor, humildemente que tú seas día con día, Señor, con mis hermanos, que tú seas con nosotros y que la gloria y que la honra sean dadas a tu nombre. Entregamos, ponemos en tus manos nuestros dolores y te pedimos de tu gracia y de tu bendición hoy y siempre, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y un excelente inicio de semana. Abrazos.